minuto, y creo que me queda muy poco tiempo y es bien difícil en 15 minutos poder exponer todo lo que sucedieron en esos meses, pues fue un hecho notorio, la violencia física, psicológica que se dio, el boicot que se dio, la interrelación que hubo desde el Ministerio Público, el despacho del consejero Ochoa y este poder del Estado en ese momento, con un objetivo claro. Durante las elecciones generales del año 2025 sucedieron cosas que en ningún proceso democrático ni en ningún país que se considera que vive en democracia deberían de suceder. Y es precisamente por eso que comparezco y doy la cara ante el pueblo hondureño, porque esos hechos no se deben de repetir. La democracia se debe proteger. En todo proceso electoral y en todo organismo electoral hay diferencias, hay tensiones, pero nunca una diferencia política o una tensión política nos debe llevar al punto de llevarse de encuentro a la institucionalidad y de manera evidente, de manera flagrante, un órgano o un funcionario electoral obedezca instrucciones de un partido político cuando realmente obedece a la ley y al cumplimiento de los principios democráticos en los cuales debemos de vivir. Quedo atento a las preguntas que esta comisión desee realizar. Bueno, una vez usted ha hecho una declaración muy extensa, muy clara. Muchas gracias. Procede los miembros de la comisión a hacer las interrogantes y solicito sean preguntas concretas, directas, con los hechos sobre los cuales él ha declarado y para poder esclarecer todo lo que ahora se ha denunciado en contra de los altos funcionarios. Cedo la palabra al diputado Kilbert Beltrán. Muchas gracias, presidenta. Preguntas puntuales al testigo Eduardo Fuentes. Primero, ¿cuál era su puesto en el órgano electoral? Me desempeñaba como codirector electoral a cargo de 9 proyectos electorales. Codirector electoral significa que usted tiene un conocimiento amplio de todo el proceso. Exacto, estábamos a cargo de los proyectos logísticos técnicos que se derivan de la toma de decisiones del Pleno de Consejeros. Usted habla de lo que ocurrió en la presentación de las ofertas para el sistema de transmisión electoral que todo el pueblo hondureño conoce como TREP. Yo quisiera que usted le hiciera hincapié o fuera un poquito más claro en cuanto a lo que se vivió ese día en las instalaciones del CNE, quienes que usted pudo identificar porque estaba allí, estaban bloqueando el acceso y la entrega de las ofertas, las empresas oferentes para el proceso TREP. Por supuesto, fueron los colectivos del Partido de Libertad y Refundación quienes impidieron el acceso de los representantes de las distintas empresas que se apersonaban a presentar sus ofertas, lo cual pues evitaron completamente que se pudiera realizar. Ante eso, la Comisión de Compras Electorales emitió una adenda para poder extender ese plazo y no poder votar el proceso, lo cual produjo que el consejero Ochoa denunciara a estos funcionarios en el Ministerio Público y pues estuvo clara la vinculación que hubo entre el despacho del consejero y los colectivos que impidieron que estas ofertas se presentaran, lo cual ocasionó los atrasos que ya mencionamos. Eduardo, quiero ir un poquito más lento porque usted estuvo ahí ese día y obviamente conoce la historia. ¿Se bloquea? ¿No se pueden entregar las ofertas? No ingresaron las empresas y algunos incluso fueron agredidos físicamente. La ley establece entonces que es responsabilidad del órgano electoral ampliar el plazo. Por supuesto, porque ¿qué sucede? A diferencia de cualquier proceso de licitación de cualquier institución pública, el tema de la entrega de ofertas para el sistema de transmisión de resultados electorales es un hito del cronograma electoral. Ya incluso, como lo mencionaba, el Código Penal establece que paralizar o obstruir el cumplimiento del cronograma electoral es un delito. Entonces, ante esa situación y ante el impedimento físico que hubo en ese momento, o cualquier impedimento que pudo ocasionar, pues lo que corresponde es extender el plazo para la presentación de ofertas. Pero las personas encargadas a esto, lejos de poder buscar una solución, lo que encontraron fue una denuncia que ocasionó que incluso uno de los miembros de esta unidad de compras tuviera que renunciar y huir en temor de su libertad, lo cual no era descabellado cuando 4 compañeros estaban prófugos en ese momento por las elecciones primarias. Amplían el plazo, respetando la ley, lo que reciben es una denuncia del consejero Ochoa ante el Ministerio Público y el Ministerio Público empieza un proceso en contra de ellos. Sí, finalmente no conozco los hechos, ninguno fue privado de su libertad, pero se le dio trámite
a la denuncia de manera muy acelerada, a diferencia del resto de denuncias que cualquier ciudadano presenta por un robo o cualquier delito común. Entendido. Pero entonces se procedió a denunciarlos por cumplir con su trabajo. Efectivamente. Usted como conocedor de la ley electoral nos puede establecer que fueron denunciados por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo y por procurar cuidar un elemento esencial para el proceso electoral como el TREP. Salen a relucir unos presuntos audios y el consejero Ochoa presenta una recusación en contra de la magistrada Cosette López Osorio, sin tener ninguna prueba de que esos audios fueran reales, pero él procede de inmediato con la recusación. Desde su experiencia, ¿esto conlleva la finalidad de romper el quórum o sacar a la consejera López Osorio del proceso electoral? Como abogado y como codirector electoral, pero también como una persona que tiene más de 8 años trabajando en organismos electorales, estoy convencido que ese acto de presentar estos supuestos audios y la posterior recusación tenían como objetivo romper el quórum dentro del Consejo Nacional Electoral, parar la toma de decisiones, retrasar el proceso e ir en contra de la legitimidad de los resultados que pudieran obtenerse el 30 de noviembre. Quiero ir paso a paso para ir cerrando. Un par de preguntas más. Se estropea, se boicotea el proceso de entrega de ofertas para el sistema de transmisión electoral. Posteriormente se recusa a la consejera López Osorio. En medio de estos hay muchos otros hitos que son públicamente conocidos, que no vale la pena mencionar, donde también se da un boicot público al proceso electoral. Y pasamos a la etapa de escrutinios especiales. Eduardo, usted hace énfasis en el atraso que conllevó el sistema de transmisión electoral porque no se tuvo el tiempo correcto para su implementación, que fue el mes que perdimos. Digo, perdimos los hondureños porque el órgano electoral pertenece a los hondureños y cuida la voluntad de todos los hondureños. Esos 14 días se pierden por eso. Y cuando se logra subsanar, se arranca el proceso electoral. ¿Cuál es la actitud que tienen directamente las personas de qué partido político en el centro logístico electoral? Precisamente para cada solución había un nuevo problema. Eso está claro. El tema del módulo del TREP fue un atraso, fueron 14 días que están documentados y a nivel técnico, pues los técnicos lo podrán desarrollar de mejor manera. Pero cuando estaba todo listo, logística y técnicamente para iniciar el proceso, lo que encontramos fue una negativa expresa de no integrar, no integrar las juntas especiales de verificación y recuento e impedir que los representantes de los otros partidos, en este caso del Partido Nacional de Honduras y un sector de los representantes del PINU, que sí querían llevar a cabo el proceso de escrutinio especial, pudieran hacerlo. O sea que no hicieron ni dejaron realizarlo. Y hasta que se logró llegar a consenso para poderlo llevar a cabo, lo que se dio fue un actuar de una nulidad masiva de actas, consignando valores en cero en lugares donde hubo una elección. Inclusive de esto que puedo y que estoy mencionando, pues hubieron conspiraciones e instrucciones de todo tipo. Hay un audio del entonces candidato del Partido Liberal de Honduras, donde en un grupo de miembros de juntas especiales de verificación y recuento les instruyen dejar en cero estas actas porque sabían que contaban con la complicidad de todos los representantes del Partido de Libertad y Refundación y de los empleados de este partido político dentro del centro logístico electoral. Quisiera que usted me dijera qué piensa, por favor, del siguiente video del consejero Ochoa, y si lo que él dice, que es lo más importante que le quiero preguntar es, lo que él dice es consecuente con todas estas acciones que usted ha mencionado. Por favor, a la producción. No, el video del consejero Marlon Ochoa. Sí, por favor, audio. Conoce muy bien. Responder ahí, lo voy a detener ahí, porque a mí esto de andar por las ramas me molesta mucho, usted me conoce muy bien. Respóndame. Adelante. ¿Por qué faltó? ¿Por qué obstaculizó el proceso, la agenda, el calendario electoral? ¿Por qué no fue? ¿Quién le dijo que no fuera? ¿Por qué no fue? Precisamente porque se estaba impulsando en esas sesiones un sistema como el de 2013 y el de 2017, que además de ser fraudulento,
era ilegal, Fernando, y le voy a explicar por qué ese sistema era ilegal no es y por qué era ilegal. Perdón, escúcheme, Marlon, escúcheme. Escúcheme un momento, Marlon, perdón. Sí, está bien lo que usted me dice, que difiera y que no esté de acuerdo en lo que se estaba proponiendo, implementando, pero ¿qué no es su obligación estar ahí para dirimirlo en lugar de ausentarse? Más adelante en ese video, para evitarlo, hay una parte en la que él dice que él no va a firmar la declaratoria aunque le pongan una pistola en su cabeza. ¿Es consecuente eso con las acciones que se dieron en el proceso electoral? Por supuesto, yo estoy convencido, como lo mencioné anteriormente, que había una trama orquestada con un objetivo. Fueron varios los caminos, pero el objetivo fue uno, que no hubiera declaratoria. No se contó con la labor cívica de un consejero suplente que, a pesar de las amenazas que fueron públicas por quien en aquel entonces dirigía este poder del Estado, de integrar y poder emitir la declaratoria oficial de resultados. Pero estamos muy convencidos que el atraso en la adjudicación del TREP, que el atraso en el desarrollo del escrutinio especial, que el boicot en el escrutinio especial, que el intento de ingresar físicamente al centro logístico electoral por parte de los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, que tenían días de estar durmiendo en el portón del centro logístico electoral e intentaron ingresar un día, tenía como propósito eso, evitar que hubiera una declaratoria, que el Congreso Nacional, en una facultad que no tiene, emitiera una declaratoria con quién sabe qué resultados. Eso estamos claros que fue el trama que se tuvo que desarrollar. Usted ha hablado aquí, para ir cerrando, de una trama. ¿Usted como autoridad electoral estuvo allí durante los escrutinios especiales, sí o no? Sí, todo el tiempo. Ok. Usted, al ver que los militantes del Libre y una facción del Partido Liberal, dice, y una facción del Partido Pino estaban retrasando el proceso electoral, ¿habían fiscales del Ministerio Público ahí? Habían 2 fiscales en cada uno de los turnos, los cuales en reiteradas ocasiones los mismos miembros de Junta Especial de Verificación y Recuento, que sí querían realizar la labor, y nosotros como encargados del proyecto, pues notificamos para que se levantara un acta, para que se tomara la denuncia y que se hiciera el procedimiento, no que nosotros queríamos, el procedimiento que ya establece la legislación penal hondureña. En reiteradas ocasiones manifestaban que ellos no podían levantar ninguna denuncia y que solamente estaban como observadores. Entonces, le pregunto esto como alguien que era autoridad electoral, porque me está comentando que con el sistema de transmisión electoral preliminar, TREP, Marlon Ochoa presentó una denuncia ante el Ministerio Público y de inmediato se abrió una investigación. ¿Sintió usted un trato igualitario ante las denuncias de un delito que se estaba cometiendo en ese momento por parte del Ministerio Público, o llegó a sentir usted que el Ministerio Público estaba presto nada más cuando se trataba de denuncias del consejero Ochoa? Como sucedió en el caso del TREP, como sucedió unos meses antes en el caso del transporte electoral en las elecciones primarias, como sucedió en el Tribunal de Justicia Electoral y como también lo sucedió en el escrutinio especial, toda la población está clara que la labor del Ministerio Público fue selectiva en cuanto a la atención de las denuncias que se pudieran dar y en cuanto al seguimiento de estos procesos. Lejos de solicitar una cautela al derecho que todos tenemos de poder denunciar ante un delito que se está dando en nuestras narices, lo que tuvimos fueron consecuencias. Particularmente yo recibí amenazas, recibí persecución, incluso de un candidato presidencial que mediáticamente me expuso, lo cual pudo implicar e implicó ataques a mi integridad personal. Pero al igual que se dio en este espacio y en diferentes espacios, pues damos ese espacio y ese paso al frente porque la democracia está sobre todas las cosas, y a pesar de esa inequidad con la cual se administró la justicia electoral, el proceso salió y estamos hoy aquí presentes para poderlo decir. Muchísimas gracias, presidente. Ya está el video. Por favor, si me ayuda con el video para que no quede ese vacío, producción, del video del consejero Ochoa. Hay nuevo gobierno. Y solo hay declaratoria jurídicamente acorde a la Constitución y a la ley electoral,
solo hay declaratoria si Marlon Ochoa institucionalmente forma parte de ella. O sea que estamos en manos de Marlon. A mí no me van a obligar a validar ninguna elección. A mí, ni aunque me lleven a ese pleno a punta de bala. Sí, ahí está lo que decía el consejero Ochoa. Le agradezco mucho, Eduardo, por la claridad de su respuesta. Van a ser muy útiles para esta comisión y el informe que vamos a redactar. Lo felicito por su labor de defensa de la democracia y la valentía de comparecer ante este Congreso Nacional y la Comisión Especial.